Oremos juntos. Nuestro Dios Padre, santo y misericordioso, que nos amas. Vivíamos en pecado apartados de ti. Éramos tus enemigos a causa de nuestras malas obras. Pero tuviste compasión y amor misericordioso por nosotros. Y cuando aún no te conocíamos, Jesucristo recibió el juicio y la maldición que nosotros merecíamos recibir. Y por la preciosa sangre que derramó, limpió nuestros pecados para siempre, para que ya no recibamos más el juicio por ellos. Gracias por salvarnos sin ningún mérito nuestro, por hacernos hijos de Dios y por darnos la gloriosa esperanza de entrar en el reino de Dios. En esta hora, Señor, nosotros, los redimidos por tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar la gracia y el amor de Dios, para aprender tu palabra y tener comunión en la congregación de los santos salvos. Creemos que ahora estás también entre nosotros. Por favor, examínanos y sosténnos más con tu mano misericordiosa de poder. Y si entre nosotros todavía hay quienes no pueden obedecerte plenamente, por favor concede tu misericordia y sosténnos con tu gracia, palabra y el poder del Espíritu Santo, para que vivamos el resto de nuestras vidas sin vergüenza como corresponde a los hijos de Dios, para tu voluntad y para tu gloria. Para esto, renuévanos y llénanos más con tu gracia, palabra y el poder del Espíritu Santo. A todas nuestras iglesias en el país, en el extranjero y a todos los hermanos que están guardando la fe y predicando el Evangelio aún en medio de las dificultades, cuídalos, Señor, y dales tu gracia digna para que no caigan en las adversidades, sino que prediquen con más valentía el Evangelio a fin de que muchas almas se salven en estos últimos tiempos. Este mundo se vuelve cada vez más turbulento y lleno de pecado. Con nuestras propias fuerzas no podemos vencer este mundo malvado, tampoco vivir según tu voluntad. Por eso, Señor, ayuda nuestra debilidad y sosténnos más con tu mano misericordiosa, tu palabra y sabiduría y el poder del Espíritu Santo, para que podamos vivir sin vergüenza como hijos de Dios. Señor, que nos das la gracia y la palabra necesaria en cada momento oportuno, y que nos ayudas por medio del Espíritu Santo, ahora también guíanos para que podamos entender la palabra y tu santa voluntad que quieres revelarnos. Enséñanos lo que debidamente debemos hacer. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Busquemos juntos la Biblia. Busquemos 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios 1. Primera de Corintios 1, versículos 8 y 9. 8 y 9 leamos. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hasta aquí. Por los domingos en la mañana estamos aprendiendo continuamente la palabra de Dios bajo el tema de la vida que permanece en el Señor. En Juan 15, versículos 3 y 4 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
El Señor recibió en nuestro lugar la maldición y el juicio que nosotros debíamos recibir, y con la sangre que derramó al morir, lavó todos nuestros pecados eternamente y nos hizo limpios. Al entender el Evangelio de esa gracia, nuestra alma fue limpiada. Por eso, cuando dice ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, es una palabra dirigida a quienes han escuchado la gracia y el Evangelio del Señor, es decir, a los salvos. Ya vosotros estáis limpios, permaneced en mí y yo en vosotros. El primer mandamiento que el Señor da a la persona que ha recibido la salvación es: permaneced en mí, entonces yo en vosotros. La palabra permanecer quiere decir unión. El Señor en mí y yo en el Señor, unidos con el Señor. Cuando un hombre y una mujer se casan y los dos llegan a ser uno, eso significa una unión. Así, los salvos hemos llegado a ser uno con la vida del Señor. Por eso el resto de nuestra vida es una vida que permanece en el Señor, unidos a Él. Vivimos dentro de la vida y el señorío del Señor. Así que debemos aprender en detalle por medio de la Biblia qué significa la vida de permanecer en el Señor. Y debemos tener la convicción de que yo debo vivir permaneciendo en Él, que soy alguien que permanece en el Señor y estoy llevando esa vida. La persona que no ha recibido la salvación, por supuesto, no tiene relación con el Señor. En Efesios 2:12, antes de ser salvos, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Nosotros hemos recibido la salvación y vivimos dentro de la gracia de Dios, dentro de la vida del Señor y dentro de las promesas eternas de Dios. Y durante el tiempo que vivimos en esta tierra, es una vida con el Señor. Por eso debemos conocer que es la vida que permanece en el Señor y debemos tener la seguridad de que toda nuestra vida permanece en Él. Como a veces menciono, la fe no es una simple teoría. La Biblia no nos fue dada para que tengamos solo mucho conocimiento, sino para creer la palabra y para obedecerla y vivir dentro de ella. En Santiago 1:23 y 24 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Así, uno debe saber delante de Dios cómo es su condición y lo que debe corregirlo, pero lo olvida pronto. Así, cuando escuchamos la palabra, en el momento decimos: sí, la palabra es verdad, es correcta, viviré conforme a la palabra. Este tipo de determinación nace en el corazón, pero al poco tiempo desaparece y uno vive según su propio pensamiento, según lo que le parece bueno. Pero eso no es la vida cristiana. Por eso, cuando aprendemos la Biblia, debemos recibir la palabra de Dios tal como es. El que oye la palabra y no la practica, dice que engaña a sí mismo. Y en Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La orden de obedecer es una palabra dirigida a los creyentes salvos. Y cuando obedecemos, allí están prometidas las bendiciones apropiadas de Dios. En Juan 13:17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay muchas palabras así, pero aunque uno escucha la palabra, si no la practica y vive como quiere, eso es considerar a la ligera la palabra de Dios y despreciarla. Si un padre le habla al hijo que ama y le dice: haz esto, entonces el hijo debe decir sí y además obedecerla. Si solo oye y no hace nada,
Además de ser un corazón imprudente, será una actitud que menosprecia al Padre. Nosotros creemos en Dios Padre, le damos gracias y servimos a Dios. ¿Y qué es esa vida de servicio? No es servir solo con palabras, sino servir a Dios con nuestro corazón, con nuestra vida y dentro de nuestra manera de vivir. En Filipenses 2:6-8, hablando de Jesús, dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dios llegó a ser como un hombre y se hizo como un siervo. Dice: hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso no solo fue para salvarnos, sino que llegó a ser el ejemplo para todos los creyentes salvos. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Después de ser salvos, él obedeció al Señor absolutamente hasta la muerte. Mientras aprendemos la Biblia, debemos conocer y creer qué es la vida de permanecer en el Señor y luego, en cuanto a la parte en la que debemos obedecer, hay que obedecer humildemente conforme a la palabra de Dios. En lo que acabamos de leer en 1 Corintios 1:8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una palabra dada a los salvos, a los creyentes salvos de la iglesia de Corinto. Dice en el día de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el día en que el Señor vendrá. La última esperanza de los creyentes salvos es el día en que el Señor volverá otra vez. En ese día terminará nuestra vida cristiana en esta tierra, y después entraremos con el Señor en un reino eterno y glorioso. Y en este mundo, cuando termine la obra de la salvación, vendrán la ira y el juicio de Dios sobre todos los que no creen y sobre el mundo. Dice el día de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho que ese día está muy cerca delante de nuestros ojos. Para Dios un día es como 1000 años, y Él espera hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo hasta lo último de la tierra. Pero en Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se dice que esta Biblia ha sido traducida hoy en día a más de 3,600 lenguas. En cuanto a lenguas que se pueden traducir, ya ha sido traducida completamente. A través del rápido transporte de los documentos y de los medios de comunicación se ha difundido. El Evangelio ha sido predicado hasta el punto que nadie podrá excusarse diciendo: no creí porque no escuché el Evangelio. Así que la palabra será predicado, este Evangelio del reino de Dios en todo el mundo se ha cumplido en nuestra generación. En Hechos 1:8 dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro país está en el extremo oriente. El Evangelio que comenzó en Jerusalén pasó por Roma, Europa y Estados Unidos, dio la vuelta y nosotros que vivimos en el extremo oriente recibimos el Evangelio un poco más tarde. De cualquier manera, el Evangelio ha sido predicado hasta lo último de la tierra. Que nosotros en estos últimos tiempos hayamos comprendido la gracia de Dios y la salvación es una bendición maravillosa. Por eso dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, en el día de la venida del Señor, ¿no? Somos salvos y dice que Él nos hará irreprensibles. Cuando el Señor venga, los creyentes salvos se reunirán delante del Señor. Y después, por lo que cada uno haya hecho desde que recibió la salvación, dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Habrá alabanza o reprensión también. En Lucas 19:12, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver.
Y dice, llamó a 10 de sus siervos y les dio 10 minas, diciéndoles que negociaran hasta que él regresara. Dijo, negociad entre tanto que vengo. Así que los siervos, con la mina que recibieron, uno ganó 10 minas, otro ganó 5, y otro la envolvió en un pañuelo y la escondió en la tierra para devolvérsela después al dueño. Ese hombre noble representa a Jesús. Cuando vino a esta tierra, vino con una apariencia humilde, pero cuando regrese vendrá como el Señor de gloria. Nuestro Salvador que el mundo despreció regresará con gran gloria y majestad. El Señor ha de venir. El Señor que cargó solo con la maldición y el juicio de todo el mundo, cuando vuelva vendrá con la gloria y la majestad de Dios. Y el día de su venida está cerca. No sería incorrecto decir que vivimos en una época en la que podríamos recibir al Señor estando vivos. Entonces, ese que regresó después de recibir el reino llamó a sus siervos y calculó cómo habían negociado. Nosotros, de la misma manera, hemos recibido la salvación, y hasta que el Señor venga, tenemos asuntos en los que debemos obedecer. Y cuando el Señor venga, será el día en que Él calcule cómo hemos vivido desde el día en que fuimos salvos. Por eso, además de alegrarnos por el día de su venida, debemos prepararnos para recibirlo. Dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Llegó a ser gobernador de 10 ciudades. Eso podría aplicarse también al reino milenario, pero creo que fue dicho para mostrar la diferencia en el tamaño de la recompensa. Otro dijo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y el que tenía una mina dijo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Hizo bien? Pero el Señor respondió, mal siervo, y lo reprendió. En Lucas 19:23 dijo, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Él lo presentó como si hubiera hecho bien por no perderla y por traerla de vuelta en un pañuelo. Pero el Señor dijo, siervo malo, esa pereza es maldad. En Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Es una palabra realmente temible. Nosotros, los salvos, debemos hacer la obra de Dios diligentemente. En 1 Corintios 15:58 dice, estad firmes. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Obedecieron, pero deben esforzarse más y siempre en la obra del Señor. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La vida en la que vivimos, según la palabra del Señor y para el Señor, jamás será en vano, sino que no será recompensada con una gloria eterna. Por eso dice, os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Debemos recibir alabanza y no reprensión. Dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El gozo del Señor es la gloria del Señor. Pero también dijo al otro siervo malo y negligente. Esa reprensión no debemos recibirla, ¿no? Así que os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El Señor que nos salvó lo hará hasta el último día de nuestra vida. Ayer recibí una llamada.
Era un diácono que antes asistía aquí en la iglesia de Seúl y ahora está en otra región, en otra iglesia nuestra. Él trabajó mucho en los primeros días. Antes de decidir el lugar actual del centro de retiro de Galilea para buscar un lugar adecuado, recorrí con ese diácono en su carro, orando. Pienso que unas 50 ubicaciones. Y el último lugar que vimos fue el centro de retiro que tenemos ahora. Buscamos en esa zona para que desde cualquier parte del país fuera fácil llegar, ya que está en una posición central del lado sur. Ese diácono fue quien encabezó ese trabajo y se esforzó mucho. También cuando se construyó el auditorio al inicio, él estuvo al frente de la obra, pero ayer falleció. Escuché que regresó el Señor. Hoy por la tarde iré a ver a su familia y saludarles. Al escuchar que él había partido, pensé que yo también envidiaba un poco la alabanza que recibirá delante del Señor. La muerte de un cristiano no es algo triste. En el Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y en Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Dice: porque sus obras con ellos siguen. Cuando van delante del Señor, descansarán de sus trabajos, dice. Quiere decir que terminarán los trabajos y todo lo de esta tierra y recibirán alabanza y gloria. Ese día llegará para todos sin excepción, ¿verdad? En ese último día, como un atleta olímpico que corre hacia la meta con todas sus fuerzas, nosotros, pensando en la venida del Señor en los últimos tiempos, debemos despojarnos de todo apego a este mundo y correr únicamente hacia el Señor, hacia la recompensa que está delante, como dijo el apóstol Pablo. Por eso, como dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. No solo sin reprensión, sino dignos de recibir alabanza. Os confirmará hasta el final. El Señor que nos salvó, no solo nos salvó, sino que Él es quien nos confirma hasta el final. Un padre que tiene un hijo desea criarlo sano, enseñarlo bien, para que sea físicamente saludable y con un carácter admirable. Y así ese hijo pueda presentarse ante la gente sin ninguna vergüenza como su hijo, para que pueda decir: este es mi hijo o esta es mi hija, con orgullo, ¿verdad? Por eso, en el día en que el Señor venga, debemos ser personas sin reprensión y dignas de ser alabadas con gloria. Dice: os confirmaré hasta el fin. El Señor no solo nos salva, sino que también nos renueva y nos afirma día tras día. Él nos ayuda. Cuando yo era niño, en mis años de primaria, recuerdo que no quería bañarme. Recuerdo un poco eso. Entonces me desnudaban y me daban un golpe y no podía moverme. Los padres quieren criar bien a sus hijos, pero a veces los hijos no obedecen y son obstinados. Yo no recuerdo haber recibido un castigo físico de mi padre ni una sola vez. Pero de mi madre sí, varias veces. Yo tengo 5 hermanas mayores. Después de tener 5 hijas, nació un hijo. Así que imagínense cuán valioso era el hijo, ¿verdad? Mis hermanas me cargaban en brazos, decían. Y aunque hacía un pequeño error, mi padre no me regañaba. Pero con mi madre no era así. Ella era estricta, colgaba la vara, tenía que colgarla en alto.
porque si estaba baja yo la sacaría y la rompería, así. Así que la dejaba colgada. Si hacía algo mal, ella simplemente miraba la vara. Era como decirme, ya verás. Entonces, cuando hacía algo mal, no me disciplinaba de frente en ese momento, sino que lo guardaba todo y cuando tomaba la vara, ella tenía una memoria increíble. Tú hiciste así el otro día, ¿no? Hiciste esto también, no escuchaste. Y así me disciplinaba. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué me disciplinaba así? Porque me amaba. Mi madre me apreciaba y me amaba tanto, por eso me corregía. Debemos saber que el Señor nos disciplina porque nos ama. No nos disciplina para destruirnos, sino porque nos ama. Por eso, no solo nos salva, sino que para que en el día de su venida estemos sin reprensión y podamos estar delante de su gloria sin vergüenza, Él sigue fortaleciéndonos. Nos hace más firmes y más perfectos. Debemos pensar en la obra que el Señor hace. Si no sabemos esto y queremos actuar según nuestra propia voluntad, ¿qué ocurriría? Así como hay hijos que no obedecen, los hijos a veces obedecen, pero hay momentos en los que causan problemas. En esos momentos, ¿qué debemos pensar? ¿No seré yo así delante de Dios? Debemos reflexionar sobre nuestra propia condición. El Señor nos confirmará hasta el final. En el versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Que os llamó significa que os salvó, que nos sacó del mundo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él nos salvó para que tengamos comunión con el Señor, vivir con el Señor. Después de recibir la salvación, la vida cristiana es una vida de comunión junto con el Señor. Todos los creyentes salvos viven en comunión con el Señor. En este mundo dicen que vivimos en una sociedad donde vivimos juntos, entre personas de la misma nación. ¿Cuántos se aman, verdad? Se protegen y se cuidan mutuamente. Cuando sufrimos una injusticia por parte de extranjeros, nos indignamos y nos ponemos del lado de nuestro propio pueblo para protegerlos y ayudarlos. También entre compañeros, en una empresa, están los compañeros de trabajo y en la escuela los compañeros de estudio. Se relacionan entre sí, ¿verdad? La familia se relaciona entre la familia. Esta comunión es algo muy importante. Incluso entre los animales, los peces entre los peces. Y entre los peces hay toda clase de especies. Hay ballenas grandes y peces pequeños, pero cada especie tiene su propia comunión, ¿no es así? También los leones entre los leones. Los animales débiles entre ellos mismos, los débiles, y los feroces entre los feroces. Así hay comunión entre los de su misma clase. Se ayudan y se protegen unos a otros. Ahora, después de ser salvos, antes de ser salvos, teníamos comunión con nuestra familia, también con nuestros parientes. Hay un refrán que dice que la sangre es más densa que el agua. Es cierto, la familia que nace de la misma sangre de los padres se ayuda y se protege y eso es natural. Pero después de recibir la salvación, hay algo más densa que la sangre. El Espíritu Santo es más denso que la sangre.
Así que los salvos, los que fueron salvados por la sangre del Señor, hemos llegado a ser uno por el Espíritu Santo. Así que somos más valiosos incluso que la familia unida por la sangre física, ¿no es así? Aquellos que han recibido la salvación y han llegado a ser hijos del mismo Padre Dios, y hermanos y hermanas en el Señor son personas que vivirán juntas eternamente hasta en el cielo. Lo físico, lo que está unido por la sangre humana, termina en unas pocas décadas. ¿Qué opinan? ¿En el cielo creen que la gente vivirá agrupada con sus familias? No. Yo estoy seguro de que ese afecto humano, ese sentimiento, desaparecerá por completo en el cielo. En el infierno sí debe haber mucho afecto humano. Por eso en Lucas 16, el rico que fue al infierno en medio del fuego dijo: «Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos». Lázaro estaba ya delante del Señor, y él dijo: «Envíalo para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». El rico que fue al infierno pedía que sus hermanos no vinieran a ese lugar, porque si ellos venían y sufrían juntos, qué terrible sería. Así que quería que Lázaro fuera a predicarles para que no vinieran al infierno como él. Pero Abraham dijo: «A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». Y agregó: «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Es así. No es necesario que alguien que murió vuelva para decir: «He ido al cielo, era maravilloso. Debes recibir la salvación, vamos». No hace falta eso. Pues ya están los profetas, ya está la Biblia, los apóstoles, y los que antes han entendido la gracia de Dios predican bien el Evangelio. Así que no es necesario que un muerto vuelva a evangelizar. Pero al ver que un hombre que fue al infierno pedía que predicaran a sus hermanos para que no fueran allí, parece que hay mucho afecto humano en el infierno. Pero quienes van al cielo no tienen ese afecto humano. En el cielo no existe esa cercanía de la carne. Solo estarán los que han sido hechos uno por el Espíritu Santo. Por eso, quienes han recibido la salvación y han servido juntos al Señor y han vivido la vida cristiana juntos, se reconocen. ¿Por qué? El apóstol Pablo dijo a los salvos de Corinto y de Tesalónica: «Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo». Y en 2 Corintios 2:3 dijo: «Confiando en vosotros todo, que mi gozo es el de todos vosotros». Que sean gozo mutuo significa que se reconocerán unos a otros, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 16, desde el versículo 9, dice: «Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, es decir, cuando todo en este mundo desaparezca, os reciban en las moradas eternas». Hacer que otras almas reciban la salvación con las riquezas de este mundo es igual que ganar amigos con las riquezas injustas, es ganar amigos eternos. Cuando vayamos al cielo, los hermanos y hermanas por quienes uno se esforzó para que recibieran la salvación nos reconocerán y nos recibirán con alegría. Yo, para predicar en el extranjero, visito frecuentemente los lugares donde están nuestras iglesias. Voy a Estados Unidos, Hawái, Hong Kong. A veces cuando llego, muchos hermanos y hermanas están esperándome en el aeropuerto. En algunos lugares vienen incluso con collares de flores y me los colocan al cuello. Me reciben con mucho gozo y me dan la bienvenida. Es realmente agradable. Aunque me da un poco de pena, lo disfruto. Pero si uno llegara por primera vez y nadie viniera a recibirlo, si no hubiera quien lo saludara o recibiera, cuán solo y triste sería.
Así, cuando vayamos al cielo, es cierto que el Señor nos recibirá, pero también los hermanos y hermanas con quienes compartimos la vida cristiana, con quienes servimos al Señor y nos esforzamos juntos por la obra de Dios, nos reconocerán y nos recibirán. Sin duda será así. Por eso cuando todo en esta tierra desaparezca, los hermanos con quienes compartimos comunión y a quienes ayudamos para que fueran salvos, serán nuestra alegría en ese día y nos recibirán tal como está escrito. Por eso quienes son salvos tienen comunión entre sí. Sea que la persona sea pobre o rica, que sea guapo o no, tenga una posición buena en el mundo o no la tenga, eso no importa. Solo por el hecho de haber recibido la salvación nos amamos y tenemos comunión. Nuestros hermanos van a menudo a África, varias veces al año. Hay muchísimas iglesias en alrededor de 34 países de África. Y aunque no debería decirlo así, sus rostros son muy oscuras. Sí, pero son hermosísimas, porque miramos al hombre interior, ¿verdad? No importa cómo sea el rostro ni cómo sea la piel. Trasciende todo lo físico, solo porque han recibido la salvación. Cuando abrazo a los pastores africanos, cuando les doy así un hug, un abrazo, ambos sabemos que somos preciosos hermanos. Es comunión más allá de cualquier condición física. Por eso dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Comunión. La vida cristiana es una comunión con el Señor, una comunión juntamente con Él. Se llama fellowship. La comunión es realmente importante. La vida cristiana es una vida de comunión. Uno que dice haber recibido la salvación pero no tiene comunión con los cristianos, con los salvos, con los hermanos, es algo realmente extraño. No sé si realmente habrá recibido la salvación, pues si uno nace bajo los mismos padres, hermanas mayores, hermanos, tíos, tías se relacionan bien, ¿verdad? Y cuando hay dificultades se ayudan y conversan. Es diferente de los extraños. Después de recibir la salvación, hemos sido hechos uno por la sangre preciosa de Jesús, que es más valiosa que la sangre familiar, y hemos sido unidos por la vida eterna y por el Espíritu Santo. ¿Cuán precioso es eso? Pero por un pequeño problema, si los hermanos se ofenden entre sí y no se hablan o se odian o pelean, esas cosas no deberían existir, ¿verdad? Veamos 1 de Juan 1. 1 de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4. Leamos juntos 1 de Juan 1, versículos 3 y 4. Leamos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. El que escribió 1 de Juan es el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús. Él fue el discípulo más joven y el que recibió más amor del Señor. Cuando Jesús murió en la cruz, él estuvo allí hasta el pie de la cruz junto con María, la madre del Señor. Y después de que Jesús muriera, fue Juan quien recibió a María en su casa. Durante mucho tiempo estuvo en la iglesia de Éfeso como evangelista, y más tarde fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió el Apocalipsis. El apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan y las epístolas primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Es decir,
Él escribió 5 libros de la Biblia: el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. El Evangelio de Juan fue escrito para que, creyendo que Jesús es el Cristo, reciban la salvación. Y primera de Juan fue escrito para enseñar qué es la comunión y para la comunión de los que han recibido la salvación. Y el Apocalipsis fue escrito para mostrar cuál es la esperanza eterna final de los salvos verdaderos. Esto fue escrito para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Lo que ellos vieron y oyeron mientras vivían con el Señor, lo dijeron para que tengáis comunión con nosotros. La comunión, después de recibir la salvación, es algo sumamente valioso. Más allá de todas las condiciones físicas, un solo Padre Dios, hermanos en la fe. La misma esperanza, el mismo propósito de vida. ¡Cuán preciosos son! Por eso hay comunión. Comunión y compañerismo significan lo mismo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dice. Nuestra comunión no se centra en la persona que habla mejor, ni en alguien destacado según el mundo, ni en alguien rico o especial, sino que el dueño, el Señor de la comunión, es el Padre. Dios Padre y Jesucristo son el centro de la comunión. Dice con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es una comunión santa. ¡Cuán preciosa es esta palabra! Dice, estas cosas os escribimos. Esta comunión de los salvos con el Dios Padre, con Jesucristo y entre los creyentes salvados, dice para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando uno entiende esta comunión, realmente se llena de gozo. En Salmo 16:3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. En este mundo tenemos cosas en las que podemos alegrarnos. Algunas personas nacen en un ambiente muy favorable, viven cómodamente con sus padres y lo disfrutan, mientras que otros se alegran porque tienen mucho dinero y son ricos. Otros se alegran porque son más bien parecidos que otros. Hay muchas condiciones físicas por las que uno podría alegrarse. Pero ¿qué es lo que alegra mucho más a los creyentes salvos? Aunque no tengan esto o aquello, incluso sin nada, solo el hecho de haber recibido la salvación es el gozo más grande. Y no solo hemos sido salvados, sino que además tenemos la comunión dentro del santo pueblo que vive con el Señor. ¿Saben cuánta alegría hay en eso? Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Deben saber que nuestro gozo está en la comunión. ¿Acaso les resulta una carga la comunión? Hay personas que están allí, pero su corazón está en otra parte. Eso no es comunión. Nuestros hermanos deben ser considerados muy valiosos, más valiosos que nuestra propia familia carnal. Debemos compartir la comunión, respetarnos mutuamente, ayudarnos y sostenernos para llevar juntos la vida cristiana. La vida cristiana no se puede vivir solo. En la Biblia aparece muchas veces la palabra iglesia, pero uno solo no puede ser la iglesia. En griego se dice eclesia. Los llamados fuera. Los que han recibido la salvación y han sido apartados del mundo, ese grupo es la iglesia, un pueblo santo. Vivir dentro de esa comunión es nuestra vida cristiana. Ahora busquemos juntos el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19. Leamos juntos.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que ya no sois. El apóstol Pablo está hablando a los salvos de Éfeso. Y es una palabra dada también a nosotros en este momento. Ya no sois extranjeros. Un extranjero entre los salvos es el que no ha recibido la salvación. En algunos edificios, frente a la puerta, se le prohibida la gente a personas ajenas. Y uno se detiene al ver eso. Excepto los responsables o quienes trabajan ahí, los demás son ajenos, así que no pueden entrar. En medio del pueblo santo también hay extranjeros. El que no ha sido salvo es extranjero todavía. Antes de recibir la salvación, los judíos pensaban que solo ellos eran el pueblo escogido de Dios y que los gentiles eran extranjeros. Por eso en Efesios 2 dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora ya no sois extranjeros ni advenedizos. Es decir, no somos huéspedes, sino dueños todos nosotros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos ciudadanos del mismo reino eterno. En Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Los que hemos recibido la salvación somos ahora ciudadanos del reino de los cielos. Una persona nacida en Corea tiene la ciudadanía coreana y puede andar con confianza. Incluso si tiene algún problema en el extranjero, el gobierno de Corea toma responsabilidad, protege y resuelve sus problemas. ¿Por qué? Porque es ciudadano coreano. Cada país tiene una ciudadanía, ¿verdad? Los que tienen ciudadanía estadounidense lo consideran un gran orgullo. Pero, en realidad nosotros tenemos la ciudadanía más hermosa. ¿Sabían que en chino la palabra Estados Unidos se escribe con el carácter hermoso? Mientras que los japoneses usan el carácter que significa arroz. No sé por qué, tal vez porque producen mucho arroz o porque quieren comérselo. Pero en fin, el verdadero país hermoso es el cielo eterno. En el reino celestial tan hermoso, cuán fragantes son sus flores. Allí el río de agua de vida fluye como río, y el árbol de la vida da fruto cada mes. Ese país hermoso es el cielo. Nosotros tenemos la ciudadanía del reino de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Somos conciudadanos. La ciudadanía terrenal terminará dentro de poco, pero los ciudadanos del cielo vivirán juntos eternamente. Dice, y miembros de la familia de Dios. Quiere decir que ahora somos una sola familia. Después de recibir la salvación, tenemos la misma fe, esperanza y el mismo propósito de vida. Nuestra esperanza es ir al cielo eterno y vivir ahí con Dios. Esa esperanza es la misma. Miembros de la familia de Dios. Estamos unidos de esa manera, entonces ¿cuán preciosos somos? Entonces, por un pequeño problema, no se odien, ¿sí? No peleen, ¿ya? No sé exactamente de qué dialecto es, pero bueno, no lo hagan. No hagan eso. En una familia, aun entre los que son bebés, los que se orinan, los traviesos que están creciendo, todos se abrazan, se ayudan y se cuidan. Entre los salvos también hay quienes han avanzado en la fe y otros que son más débiles, y otros que aún son jóvenes espiritualmente. Por eso debemos sostenerlos a todos con el amor del Señor. Si por un pequeño error o alguna falta de educación uno empieza a odiar y a rechazar al otro, eso no es amor. Por eso en el Señor ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos.
Somos ciudadanos del cielo y miembros de la familia de Dios. No deben olvidar eso. Deben saber cuán preciosa es nuestra comunión. Por eso, en Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar. ¿Qué cosa? ¿Guardar qué? Ya lo han leído muchas veces, así que lo saben, ¿verdad? ¿Saben? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos la misma vida, la misma esperanza, el mismo propósito de vida, todo está unido. El Espíritu Santo nos ha hecho uno. No dice háganse uno, sino guarden la unidad del Espíritu. Guarden lo que ya unió el Espíritu, quiere decir. ¿Por qué dijo que lo guardemos bien? Porque el diablo ya no puede quitar nuestra salvación. En Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El que ha recibido la salvación nunca perece. Si hace algo incorrecto, puede recibir disciplina, pero no perecerá. Pero no debemos pensar, entonces, aunque haga algo malo, no importa. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Un salvo está en la mano del Señor. Habiendo sido comprados con su sangre, Él no nos soltará. El Señor, con su muerte y su sangre derramada, nos compró a un precio muy alto. Estamos en su mano. El diablo no puede arrebatarnos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en la mano de Jesús, en la mano del Padre con doble y triple protección. Aunque un ladrón internacional pudiera excavar para robar un tesoro del sótano del Banco de Corea, el diablo jamás podrá arrebatar el alma de los que ya han recibido la salvación. Dice, de mi mano. Dice, de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatarnos. Es por eso que las almas de los que han recibido la salvación no pueden ser arrebatadas. Eso está totalmente garantizado. Algunos dicen, incluso una persona que ha nacido de nuevo, si hace algo malo, irá al infierno. Suena convincente, pero no es verdad. Pero si alguien piensa, como no iré al infierno, puedo vivir como quiera, entonces se debe dudar si esa persona realmente ha renacido o no. Una persona verdaderamente renacida no perece jamás. Pero aunque el diablo no pueda arrebatar el alma, ¿qué puede hacer? Puede convertir a esa persona en alguien inútil. Puede volverla inútil delante de Dios. En el mundo podrá hacer grandes cosas y recibir elogios de la gente, pero delante de Dios puede convertirse en alguien inútil. ¿Cómo alguien se vuelve inútil? Cuando se separa de la comunión. ¿Saben cuán preciosa es la comunión? En nuestra vida cristiana, la comunión, el compañerismo, no es algo opcional, es absolutamente esencial. Si uno se separa de la comunión, eso ya no es vida cristiana. Aunque uno diga, vivo correctamente, hago grandes obras, soy muy bueno separado de la comunión, eso no tiene relación con Dios. La vida cristiana es vivir dentro de la comunión del Señor. Por eso, si uno se aparta de la comunión, no puede recibir la protección ni el dominio de Dios. La fe no podrá crecer y no podrá hacer nada para el Señor. En Juan 15:5 dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de la comunión no se puede hacer nada. Toda nuestra vida cristiana se vive dentro de la comunión.
Dentro de la comunión crece nuestra fe y en ella servimos a Dios y en ella los hermanos se aman unos a otros y en ella se predica el Evangelio y se da la gran obra de la salvación de Dios. Todo esto sucede dentro de la comunión. Si uno se aparta de ella, hablando en términos del mundo, no vale nada. No es absolutamente nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Algunos creen que porque hacen muchas obras buenas en el mundo, porque trabajan mucho en sus negocios o todo les va bien, eso significa que están haciendo bien. Pero sin Dios, ¿qué es todo eso? ¿Qué tiene que ver con Dios? En el mundo hay muchas personas que hacen obras buenas. ¿Eso es excelente y valioso? Separado de la comunión, incluso eso puede convertirse en algo que se opone a Dios. Por tanto, el Espíritu Santo nos hace entender la gracia de Dios para recibir la salvación y luego une a los creyentes salvos por medio del Espíritu Santo para formar la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Allí recibimos abundante gracia y vida y nuestra fe crece. Fuera de esa comunión, uno no puede crecer solo en la fe. ¿Puede un niño crecer normalmente si se separa de sus padres y su familia? No. Ese niño podría terminar en un orfanato y convertirse en un huérfano o en un vagabundo. Si uno se aparta de la comunión, puede convertirse en un huérfano espiritual, en un vagabundo espiritual. Se desviará. Pero, si permanece dentro de la comunión, nuestra fe crece, recibimos abundante gracia y vida y somos guiados por el Espíritu Santo y podemos vivir como hijos de Dios de una manera digna. Por eso, la palabra guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿por qué dijo que lo guardemos? En el huerto de Edén, Dios tomó a Adán y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Por qué debía guardarlo? Cuando se dice que uno cuida su casa es porque puede venir un ladrón. Cuando se dice que uno cuida su país es porque hay un invasor. ¿Por qué tenía que guardar a Adán el huerto de Edén si no había nadie? El diablo estaba esperando para arruinarlo, hacerlo caer y convertir el mundo en un gran estadio de caos. Pero Adán no lo sabía y no lo guardó bien, ¿verdad? Por eso desobedeció la palabra de Dios. Él perdió el huerto de Edén y finalmente fue expulsado. Y desde entonces comenzó una historia miserable. Por eso Dios dijo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque el diablo lo estorba. Por eso debemos guardar bien la unidad del Espíritu. Hay que guardar bien esta iglesia. El Espíritu Santo hace la obra de unirnos con vida, con el amor de Cristo y con la palabra de la verdad. Veamos Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículos 1 al 4. 1 al 4 les leo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí, esta iglesia de Filipos era una iglesia muy ejemplar. En Hechos capítulo 16, Pablo fue a Filipos a predicar, pero fue arrestado. Entonces le quitaron la ropa
lo golpearon innumerables veces y lo metieron en la cárcel. Estuvo a punto de morir. Dios, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, con los pies en el cepo, envió un ángel y abrió las puertas de la prisión y los cepos se rompieron. Esa noche la familia del carcelero que guardaba la prisión recibió la salvación. Y la iglesia de Filipos comenzó en la casa de Lidia, una mujer vendedora de púrpura. Y la iglesia de Filipos realmente apoyó al apóstol Pablo toda su vida en la predicación del Evangelio. Cuando se escribió la carta de Filipenses, Pablo estaba en la cárcel en Roma, en arresto domiciliario. Pero los salvos de Filipos siguieron ayudándolo. Enviaban a un hombre llamado Epafrodito como mensajero para llevarle ayuda material continuamente y también para informar a los creyentes de Filipos acerca de Pablo. Y dijo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordias, completad mi gozo. Es una exhortación a que tengan un mismo corazón. El apóstol Pablo tenía consuelo, comunión del Espíritu, afecto y misericordia con los salvos de Filipos. Y dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Tener el mismo propósito, es decir, tener claro para qué se vive. Dice, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Por qué dijo esto? En Filipos había 2 hermanas muy diligentes, pero se discutían entre ellas. Probablemente porque su celo era demasiado grande. Eso se menciona en Filipenses 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es curioso que en la iglesia todos aman al Señor, sirven al Señor, predican el Evangelio. Parece que no debería haber ningún problema, pero extrañamente surgen disputas. Especialmente entre las hermanas, ocurren estas cosas con más frecuencia que entre los hermanos, los hombres. Y eso se extiende a los hermanos también. En algunas iglesias hay quienes están del lado del pastor y quienes no lo están. Y así se forman 2 grupos. Eso, por supuesto, es responsabilidad del pastor, pero no se deben dividir. 1 Corintios 1:13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? Los que tienen problemas, los que están pasando dificultades, los débiles deben ser sostenidos, no criticados ni odiados. ¿Qué pasa si nos dividimos? ¿Cómo habrá comunión? ¿Cómo se podrá predicar? ¿Podrán los débiles ver eso y crecer en su fe? Si en un hogar el padre y la madre pelean todos los días, ¿qué aprenderán los hijos? No debe ser así. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Contienda o vanagloria. Hay personas en la iglesia que siempre quieren sobresalir. ¿Para qué quieren sobresalir? Dice, antes bien con humildad. Jesús fue tan humilde, ¿verdad? Isaías 53:7 dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando una vaca, un cerdo u otros animales son llevados al matadero, no van. Saben que van a morir, por eso se resisten, se niegan, forcejean y gritan. Pero la oveja va aún sabiendo. He visto varias veces cómo sacrifican una oveja. Solo le atan ligeramente las patas delanteras, ponen un recipiente, colocan allí su cuello y al clavarle el cuchillo, la sangre comienza a brotar abundantemente. La oveja solo derrama lágrimas, emite un gemido suave y permanece quieta.
Dice como un cordero llevado al matadero. Cuando le cortan la lana, pasan la máquina rápidamente y aunque le hagan una herida y la sangre corra, permanece quieta así, inmóvil, como si estuviera muerta. Y cuando la terminan de trasquilar y queda completamente desnuda, al soltarla recién, ahí sale corriendo. ¿Existe algún otro animal así? No, no lo hay. Ningún otro animal hace eso. Dios hizo a la oveja así para describir a Jesús. Eso es mansedumbre y eso es la humildad. En Mateo 11:29 dice, soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre es obedecer en silencio la voluntad de Dios. Y humildad es rebajarse completamente a sí mismo. Sea que sufra o enfrente dificultades, piensa que esa es la posición que el Señor le ha dado. Dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No considerarlos más bajos, sino superiores a sí mismo. Rebajarse uno y elevar a los demás. Si uno quiere, por el contrario, exaltarse en la iglesia, el diablo actúa ahí. El diablo fue expulsado por su orgullo. Cuando la iglesia da algún cargo, eso no es una insignia de rango. Hay quienes, si no reciben un cargo, se molestan porque otros de su nivel lo recibieron y ellos no. Y por eso algunos llegan incluso a dejar la iglesia. ¿Acaso es eso la vida cristiana? En la iglesia, un cargo se da para trabajar con diligencia y sacrificarse. No es una insignia de jerarquía. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No importa la tarea, no se debe hacer nada con contienda ni con vanagloria. Hay personas que trabajan pero quieren mostrarse a sí mismas. Eso es hacer las cosas con contienda y vanagloria. Eso no está bien. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, mirando por lo de los demás. Uno debe atender bien su propia responsabilidad y mirar también por los asuntos de los demás significa ayudar a los débiles, a los justos, al que necesita más apoyo. Por eso en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, a la unidad de la fe y del conocimiento a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es el crecimiento de la iglesia. Llegar a ser más perfecta y crecer. Cuando la iglesia crece, puede hacer grandes obras para Dios y para el Evangelio. Nuestra iglesia, al principio, hace 43 años atrás, desde donde estábamos antes, aquella iglesia se desvió, así que nos separamos de ellos y comenzamos una nueva iglesia. Y a comienzos del año 1983, en Pangbedong, y no solo en Seúl, sino también en todo el país, se formaron iglesias nuevas. Cuando teníamos asambleas generales, reuniones, mi corazón latía muy fuerte, todos gritaban. Cuando se junta un grupo de niños siempre pelean, ¿verdad? Pero una persona cuya fe ha crecido no pelea. Pase lo que pase, simplemente permanece tranquila y ora. Por eso me daba temor hacer alguna reunión. Todos querían mostrarse, levantando la voz. Pero ¿cómo es ahora? Ahora cuando hacemos alguna reunión, asamblea en todo el país, solo en la iglesia central de Seúl, los líderes ya son unas 500 personas, ¿verdad? Son muchos.
Una vez al mes hacemos la reunión de directivos en el centro de educación y todo es tranquilo. No hay ningún problema. Cuando proponemos algo se aprueba de inmediato en conjunto. Las iglesias, no solo en Seúl, sino en todo el país, realmente han crecido mucho. Y cuando la iglesia crece no hay contiendas. Si es para hacer algo por el Señor, todos dicen sí, simplemente lo hacen. Predicamos el Evangelio en 82 países del mundo. Casi todos son países pobres. Y como son pobres, tenemos que enviar misioneros y apoyar económicamente todas las cosas. Si pensáramos cuidadosamente en el costo de las misiones, no podríamos enviar ni un solo misionero. ¿Saben cuánto dinero se necesita para enviar solo a una familia misionera? Se sorprenderían, pero nuestra iglesia, aunque aprecia la evangelización nacional, tiene como propósito mayor la predicación mundial. Y no hay ningún problema. Cuando decimos hagámoslo, todos dicen sí. Antes hubo personas que decían, ¿cómo vamos a hacer misiones en el mundo si aún estamos ocupados predicando en Corea? ¿Por qué gastar tanto dinero en construir un centro de retiro? Antes decían eso. Pero esas personas se fueron ya, los que estaban incómodos. Nuestro centro de retiro, cada año allí tenemos retiro de primavera, de verano. Este año hicimos 7 veces el retiro de verano, ¿verdad? Cada vez asisten más de 10,000, 11,000 personas. Y el próximo año haremos 8 retiros de verano, porque vienen demasiados. También tenemos el retiro de otoño y el retiro de invierno y utilizamos continuamente ese centro de retiro. El retiro de maestros de la escuela dominical, el retiro de evangelistas y muchos otros retiros más. Por eso sabemos cuán precioso es ese centro de retiro. Y ahora mismo hay una gran construcción, ¿verdad? Como faltan alojamientos, estamos construyendo 3 edificios nuevos y he preguntado varias veces, ¿cuánto cuesta construir esos alojamientos? Y me dijeron más de $410 millones. Y eso es lo que se está invirtiendo. Ahora ya no hay nadie que pregunte por qué gastan tanto dinero en eso. Porque todos saben cuán importante es el centro de retiro. Es ahí donde más personas reciben la salvación durante el año. Cuando nuestra fe crece, los que predican la palabra toman la delantera y los creyentes maduros también toman la delantera y cuando se propone hacer alguna obra, todos simplemente dicen sí. No hay no. Todo es tranquilo. ¿Han oído que hacemos sermones insistiendo continuamente en dar ofrendas acaso? No. ¿Han escuchado así? No. Solo al inicio del año hacemos la nuevo voto de los diezmos, misiones mundiales, cuotas y esas cosas, un par de veces. Y después durante todo el año casi no hablamos de ofrendas. No es que sea malo hablar de eso, sino que no es necesario, lo hacen voluntariamente ya. No necesitan que se les obligue, lo hacen bien aún sin decirles. Cuando la fe crece, no se hace porque alguien les diga que lo hagan, sino que cada uno entiende lo que debe hacer. Con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así servimos al Señor. Eso es la evidencia de cuánto ha crecido la fe de nuestra iglesia. Nosotros hacemos misiones mundiales en 82 países con aproximadamente 1,190 iglesias. Siempre olvido el número exacto, pero por más que lo vea, no existe otra organización evangelística que haga misiones mundiales tan activamente como nosotros. Creemos que Dios nos ha encomendado la predicación mundial en los últimos tiempos. Por eso nuestra responsabilidad es aún más grande y queremos hacerlo con todas nuestras fuerzas y con la mayor dedicación. En esos países pobres y con tantas necesidades, hay que construir iglesias, centros de retiro, se necesita dinero para la obra evangelística, para la educación de los hijos de los misioneros y para muchas otras cosas más. Y casi todo eso debe ser respaldado desde Corea. Y nadie cuestiona eso, porque es algo completamente natural.
Por eso cuando el Señor dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dentro de eso nuestra fe crece día a día. Dios recibe la gloria, vivimos para la gloria de Dios y el poder de Dios obra en medio de nosotros y así ocurre la obra de salvación de muchas almas. ¿No está pasando eso ahora en nosotros? Aquí en la iglesia de Seúl, tan pronto como construimos este templo e hicimos la inauguración, cada año establecimos una iglesia en completa autonomía. Durante 20 años se establecieron 20 iglesias autónomas. Las que estaban lejos ya todas se establecieron solas y desde las que se independizaron nacieron otras. Dicen que ya nacieron nietos, bisnietos y tataranietos. ¿Cuántos son? Muchas. En Seúl y Gyeonggi-do, las que están lejos ya se independizaron todas y ahora recientemente una iglesia en Yeongdeunpo también se estableció. Las que están cerca, algunos hermanos que no tienen carro, la encuentran un poco incómoda. Así que al sugerir que se independizara, algunos dijeron que no. Nuestros líderes de distrito quieren hacerlo para predicar más y probablemente tendremos que hacerlo porque ¿qué vamos a hacer si los domingos estamos tan llenos? Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. En medio de eso Dios obra, nuestra fe crece y por eso Dios obra a través de nosotros. Por eso vivimos con esa convicción. Veamos Juan capítulo 17. Juan 17, versículo 21. Juan 17, versículos 21 al 23. 21 al 23. Se los leo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí, este es el contenido de la larga oración que Jesús hizo la última noche antes de morir en la cruz. En el monte Getsemaní, Él hizo esta última oración. Y en medio de ella, Jesús dijo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, no solo los discípulos, sino también los salvos, sean uno. Que sean uno en nosotros, dice. Esta expresión de estar unidos y estar en Él aparece repetidamente. Entonces, ¿cuán importante es ser uno en el Señor? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando los salvos son uno en el Señor, el Evangelio es anunciado a todo el mundo. Y la gente del mundo ve eso y llega a creer que Dios está obrando en medio de ellos. Por eso dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús dijo que la gloria que el Padre le dio, la gloria de Dios, Él la dio a los salvos. La gloria que Dios dio a Cristo, Él también nos la dio. En Romanos 8, versículos 17 y 18 dice, y sí, hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Heredero significa sucesor. Recibiremos la herencia eterna de Dios junto con Cristo. Y dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No solo heredaremos el cielo eterno, sino que también seremos glorificados junto con Cristo.
Los ángeles no pueden recibir esa gloria. Los ángeles no pueden convertirse en hijos ni tampoco en la esposa de Cristo, porque esa gloria, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Al ser uno y predicar el Evangelio del Señor, Jesús dijo, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Una misma vida, una misma esperanza y esa misma gloria de Dios nos fueron dadas para que seamos uno. Por eso que también ellos sean uno, dice. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ser perfectos en unidad es la formación de la iglesia. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que el Padre me envió y que el Padre me amó, que el mundo lo sepa. Cuando somos uno, eso es que el Evangelio se da a conocer a todo el mundo. Cuando llegamos a ser uno en el amor de Dios, en su gracia, en su palabra y en el Espíritu Santo, el Señor obra en medio de nosotros. El mundo lo ve y llega a creer en la gracia de Dios también. Entonces, cuán preciosa es esta palabra, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es ser uno dentro de nuestra comunión. ¿Saben cuál es el programa que más me gusta en la televisión? Aunque no sepan otras cosas, eso sí lo sabrán, porque lo menciono a menudo. Se llama El Reino Animal. Dios hizo desde los insectos más pequeños hasta los animales más grandes, y al verlos podemos percibir un poco la obra de Dios. Viven con sabiduría. Cuando fui a Tanzania para la obra misionera, fui al Serengeti, fui a un lugar muy lejano. Ahí hay animales exactamente como los que salen en televisión. Leones, tigres, elefantes, de todo. Pero lo que quiero mencionar es que incluso cuando vemos el reino animal, hay manadas enormes. Y las manadas de ñus, por ejemplo, alrededor de ellas siempre están los depredadores, los leones, hienas, leopardos rodeándolos. ¿Por qué? Solo esperan a que algún rezagado o algún débil se separe. Siempre mientras estén dentro de la manada, los depredadores no pueden atacar. Pelean con todas sus fuerzas y si se descuidan, incluso un león puede morir. Si le dan un golpe con los cuernos, puede morir. Por eso mientras permanecen en la manada, ponen a las crías y a los débiles en el centro, y los demás los rodean, y así no pueden ser atacados. ¿Lo han visto? Por eso los depredadores siempre tratan de dispersar la manada. Si logran dispersarla, atacan al débil y se lo comen. Al débil, al que cojea, a los pequeños. Mientras uno está dentro de la comunión, dentro de la manada, está seguro. Incluso una cría recién nacida, si está dentro, recibe protección. Al ver eso, pensé nuevamente, cuando los creyentes débiles están dentro de la comunión, reciben la protección, el Señor los guarda. El diablo solo está vigilando a los que se apartan de la comunión, siempre tratando de dispersarlos, y si se dispersan, atacan al débil. Por eso debemos recibir protección dentro de la comunión. Debemos guardar la unidad del Espíritu. Si no la guardamos y nos dividimos, Dios no puede obrar en medio de nosotros, y no podemos recibir protección. Y por medio de Satanás, nuestra fe puede derrumbarse y la obra de Dios puede estropearse. Por eso es tan importante guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Hablando así, no pude mencionar todo lo que quería decir hoy, pero la próxima vez seguiré compartiendo. Hay que entender bien qué significa vivir permaneciendo en el Señor y debemos aprender continuamente cómo vivir dentro de esta comunión que nos ha permitido Dios. Oremos juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso, en estos últimos tiempos que tú has determinado, gracias por salvarnos y separarnos santamente primero a nosotros. Ahora el Señor obra entre nosotros para guardar, proteger y también para hacer crecer nuestra fe cada día. Gracias, Señor, porque estás salvando a muchas almas a través de nuestra iglesia. Ahora los hermanos salvos somos uno en tu palabra, en tu amor y tu poder. Queremos formar el cuerpo del Señor y predicar más fuertemente tu evangelio para que muchas almas reciban la salvación. Señor, si entre nosotros hay hermanos débiles o en dificultades, haznos proteger y guardar los unos a los otros. Guíanos para que nadie tropiece en el camino. Confiando todo esto en tus manos misericordiosas, hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.